que dio su vida para que yo pueda tener una vida diferente, una vida nueva, un corazón nuevo. Y es por eso que todos los días Dios nos da una oportunidad. Hola, bienvenidos a todos a nuestro primer episodio en este canal Ama a tu prójimo. Mi nombre es Carla. Mi nombre es Marco. Mi nombre es Natalie. Y nosotros estamos muy emocionados de compartir esta plataforma para hablar de muchas cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Uh-huh. Y no solamente eso, sino con muchas otras cosas que tienen que ver con la religión, con cosas que hablan acerca de Jesús, por lo cual hemos decidido hablar acerca del Evangelio de la Prosperidad en esta ocasión. En Romanos 1:1, Pablo nos menciona que él había sido apartado como apóstol para el Evangelio de Dios. Entonces, él ahí nos dice que el Evangelio es de Dios, es centrado en él también, conforme a lo que leemos en la Biblia. ¿Y cómo defines el Evangelio de Dios, Nati? Es una pregunta sumamente importante y muy clara, porque la Biblia lo menciona sencillamente. 1 Corintios 15, versículo 3 y 4 dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio se trata de Cristo. Es el fundamento. Para saber eso, puedes distinguir entre todo lo demás, que todos los otros mensajes. Cristo murió por nuestros pecados, entró en el mundo para morir por nosotros y luego fue sepultado. Al tercer día fue resucitado. Y ese es el mensaje de la salvación, la única mensaje de la salvación para nosotros. Así es. Entonces, ahora sí, siendo nuestro propósito que tenemos en este podcast, de poder decir que el Evangelio es de Dios, es uno centrado en Dios. Es sumamente importante porque en el centro está Jesús, que es como lo dice Juan 17:3, es la vida eterna, que lo conozcamos a Él y a Dios, o al Padre y al Hijo que Él mandó. Entonces, cuando estamos hablando, tenemos en mente el Evangelio de la Prosperidad, que es una distorsión de eso, es una distorsión de la verdad. Es por eso que es un tema que nosotros estamos ansiosos, porque nos distrae o nos desapega de Cristo y de este Evangelio. Sí. Entonces, podríamos definir el Evangelio de la Prosperidad, cosa que es un poco difícil, ya que predicadores de la prosperidad, nos referiremos a ellos como predicadores de la prosperidad, tienen diferentes mensajes. Algunos son muy, muy descarados. Sí, descarados. Unos son no tanto, ¿verdad? Yeah. Usando el mismo versículo agregan y quitan muchísimas cosas. Pero en sí, la raíz o el mensaje principal que se escucha en los predicadores de la prosperidad es que Dios quiere que sus hijos, ¿sí?, los que creen en Cristo, tengan muchas riquezas, sean prósperos económicamente, también gocen de salud física y que les vaya bien en todo lo emocional, en todo lo que emprendan, que todo esté perfecto, ¿sí? Obviamente eso va en contra de lo que la Biblia dice, ¿sí? Porque tenemos a personas que son ricas y que no conocen de Dios, y a personas que son pobres, que conocen de Dios y son personas fieles, son personas que aman, ¿verdad?, lo que Dios les ha dado y que están contentos. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es lo que hemos escuchado, qué es lo que se escucha con frases, un video después. ¿Qué es algo de lo que ellos dicen, Marco, acerca de lo que predican? Oh, absolutamente. Tú tienes una frase de una de las esposas de los más grandes predicadores, maestros de la prosperidad, tomando un texto en mente, pero diciendo como que tú das $10
tú vas a recibir $1,000. Una tal cosecha, que ya la mencioné. Si tú das $1,000, tú vas a recibir... ¿A quién, Marco? ¿A quién le estás dando ese dinero? A la iglesia. A la iglesia como una ofrenda, ¿no? Tú das a Dios al crecimiento del evangelio, pero tú vas a recibir más, ¿no? Das 1,000, 100,000. Das 100,000, pues quién sabe qué, 10 millones o cuánto es eso, 100 millones, lo que sea, ¿no? Cosas que son como que más, tal vez más ahí, un poquito más descaradas, pero también tienes cosas un poquito más útiles. Que, por ejemplo, uno de los más grandes maestros de la prosperidad, un tal Joel Osteen, te menciona una frase como esta, donde dice: tengo esta actitud, soy un hijo del Dios Altísimo, mi Padre ha creado todo el universo y me ha coronado con favor. Es por eso que espero un trato preferencial. He venido a tener la expectativa de ser tratado diferente, ¿no? Vemos como ausencia de humildad, vemos una ausencia del llamado de sacrificio que Dios manda, vemos ausencias diferentes a ese tipo de cosas. Entonces estas son ciertas cosas a las que tú te encuentras maestros o predicadores de la prosperidad hablar. Sí, también hay un muy conocido maestro de la prosperidad o predicador, Guillermo Maldonado, donde se burla de pastores que no tienen muy buena economía, ¿sí? Se burla de sus zapatos, si es que tienen hoyos. Dice, ¿cómo tú puedes bendecir a alguien o tener como esa posición en una iglesia y ser pobre? Y se burla, ¿sí? Podemos mostrar ese video también. Y es esto, ¿no? Esta es la mentalidad donde todo lo que Dios da, todo lo que Dios ofrece en Cristo, va junto con el dinero, va junto con tener ese estatus, ese respeto en el mundo, ¿no? Y que cualquier cosa que lo amenace, ya sea es de Satanás o no tienes fe suficiente, ¿sí? Etcétera. Vamos a ver un video, ¿cierto? También de otro predicador, y ahí empezaremos a examinar los textos bíblicos, que son muy útiles. Sí, exactamente. A fluir para aquellos que cambien de chip. Esta noche hay gente que va a cambiar de chip, de una tierra de maldición a una vida de bendición. El favor de Dios, voy a profetizar esto sobre alguien, traerá aumentos sobrenaturales. En pandemia, pastor, no, la bendición de Dios es antipandemia. La bendición de Dios es anticrisis. La bendición de Dios es anti-ruina económica. La bendición de Dios es anti-quiebra, es anti-muerte, es anti-enfermedad. La bendición de Dios es anti-recesión. La bendición hará fluir el favor de Dios y traerá restauración sobrenatural. Traerá honor, honra, traerá bienes aumentados. No me extrañe que en los próximos meses la gente que cambie su chiva bendición comprará carros, casas, muebles, negocios, proyectos. Traerá grandes victorias, traerá reconocimiento, traerá prominencia, traerá trato preferencial, traerá peticiones concedidas. Lo que habías pedido antes bajo una mentalidad de Adán caído, ahora Dios lo traerá a ti. Concederá peticiones, traerá políticas y reglas que a otros frenan, pero para ti Dios las cambia para que las bendiciones te persigan y te alcancen. El favor. Hay mucho que se menciona ahí. Y realmente no se define qué es la bendición en este ejemplo, pero en muchas ocasiones nunca se define como con la Biblia. Y la primera vez que vemos la bendición que Dios da a los seres humanos es en el jardín con Adán y Eva. Pero sigue desenvolviendo este tema de la bendición. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios está bendiciendo a plural a un pueblo, Israel, para entrar a una tierra prometida. Y le está bendiciendo según unos términos de ese pacto. Y ahora en Cristo, de Cristo en adelante,
cómo se define esta bendición ahora es más completo, es más revelado. ¿Qué es esta bendición? Que estaba prometida desde antes, Sí. que ahora ha llegado, está ligado con Cristo, sabemos ahorita, pero no se menciona aquí, porque la bendición es terrenal o es espiritual. ¿Qué piensan? Ya definitivamente tenemos la falta de mención de la bendición espiritual Así que es. Dios ofrece, porque esa es la bendición real, la única que importa. Ojalá que sí. ¿Cierto? Yeah. Que en Cristo Cierto. todas las cosas se nos han perdonado y que tenemos la entrada al reino, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo al tomar nuestro lugar y al darnos su lugar. La bendición que se menciona en el video es tomada del Antiguo Testamento. En Deuteronomio es donde menciona esa famosa, esos son los famosos versículos en Deuteronomio, ¿cierto? ¿En qué capítulo es el Deuteronomio? 29 o 28, creo. 28. 28 y también lo tenemos en el capítulo 11, me parece, de Deuteronomio. Pero no empieza ahí. Como dice Nati, la bendición está más atrás, ¿sí? Es dada a Abraham. Y menciona todo lo que iba a pasar, ¿sí? Que en Abraham todas las naciones iban a ser benditas, ¿sí? En Gálatas tenemos lo que ahora, ¿verdad? En Cristo, después ya de unos 2000 años después, y ahorita otros 2000 años después, como aún esa bendición, ¿qué es lo que significa conforme a Gálatas, Nati? Sí, muy buena pregunta. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14 son muy, muy sencillos, muy claves en entender qué es esta bendición. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Antes hubo una maldición sobre nosotros como seres humanos bajo una ley, como un estándar que Dios mandaba que los seres humanos cumplen, pero el problema es que no podemos cumplir con la ley perfecta de Dios, porque Él es santo y nosotros no. Pero Cristo fue hecho, como visto como maldito, aunque Él no conoció pecado. Él fue tratado y culpado y castigado como maldito en nuestro lugar. Así es. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham, esa promesa que Dios dio a Abraham, que en ti serán benditas, vas a recibir la bendición, Abraham, en tu simiente, en tu descendencia. A través de Abraham, esa promesa fue dada a nosotros solo porque Jesús vino de esa descendencia y tomó nuestro lugar, como mencioné, y ¿para qué? Para que la promesa del Espíritu luego ahora puede ser dado a nosotros gratuitamente. Así es. Y Así es. es triste ver que el enfoque no está en que tienes la bendición del Espíritu Santo o no. Así es. Tienes amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, todas esas virtudes que el Espíritu solamente puede dar. ¿Tienes eso habitando en tu corazón? No, más el enfoque es tienes Dinero. un buen carro, Así es. muebles, Ya, salud. Ya, Es triste. sí, fíjense que siendo como la bendición bien material y la maldición siendo una material, al perder el hilo de la bendición espiritual, es porque también pierden el hilo de la maldición espiritual. Así es, que es lo... Que es lo que ocurrió, porque si notan algo en el video, algo muy triste, él dijo, lo que ustedes, no me acuerdo las palabras exactamente, pero lo que ustedes en la Pidieran. condición o pidieran en el Adán caído, se les va a ser otorgado. ¿Para qué es ese Adán caído? Es la historia que todos conocemos, ¿no? De que Adán y Eva fueron puestos en un jardín y les dijeron, Dios les mandó, no coman este árbol. Al ellos desobedecer, es cuando nos dice en Romanos 5:12, nos dice algo muy, muy clave, donde menciona, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces vemos ahí donde esa muerte física que sí ocurrió con Adán,
ocurrió una muerte espiritual de la que Pablo nos habla después en su carta a los Efesos, donde les menciona, a Éfeso, perdón. Ahí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay una muerte física, sí, pero hay una muerte espiritual. Y es por eso cuando nosotros hablamos de esto, que Jesús se hizo maldición por nosotros, para que por fe tuviéramos la bendición de recibir el Espíritu, como que gritamos de gozo. Así es. Al ver y entender la profundidad que llegó esa muerte espiritual Así en es. uno, que son las buenas nuevas, ¿no? Es la bendición porque hay una maldición. Son las buenas nuevas porque hay hay malas nuevas, ¿no? Ya, y por eso el ministerio de Jesucristo empieza con la famosa frase donde dice Jesús, el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es porque nosotros hemos infringido voluntariamente, ¿verdad? La voluntad de Dios, que es perfecta. Y lo hacemos voluntariamente, conscientemente. Entonces, hablando de esta maldición que cayó después de que Adán y Eva comieron del árbol y cayó sobre nosotros porque todos hemos pecado también, nosotros tenemos que considerar que cuando el Espíritu Santo entra en una persona, es porque Dios nos ve limpios. Y es donde puede habitar su espíritu. Esa es la bendición más grande, cuando una relación es restaurada. Y lo que tomó fue la muerte de su hijo. Entonces, esto es lo que se pierde en el Evangelio de la Prosperidad. ¿Por qué? Por vanidades, ¿sí? Por la avaricia. Y es aquí donde podemos entrar. ¿Por qué es tan apetecible este Evangelio que trae a miles y miles de personas, ¿verdad? A escucharlo, a dar lo que no pueden dar, incluso tanto vender sus casas, sus carros, porque hay un interés ahí. Entonces, hablemos de la avaricia o la codicia, que es lo mismo. ¿Cómo se definen esos conceptos en la Biblia y las precauciones que se nos da al esto? La avaricia o la codicia se puede definir como el deseo de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, ¿sí? De quedarte con ellas. Entonces, hay un versículo en la Biblia que pone, ¿verdad? Conectando esto, que pone la avaricia y la define como idolatría. En Colosenses 3, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿por qué idolatría? Esto va muy conectado a la caída, porque Adán y Eva cayeron por la simple razón de que querían ser como Dios, tomar ese lugar. Así es. Ponerse junto a él. Sí. ¿Recuerdan lo que la serpiente Así le es. dijo a Eva? Claro. De cierto Dios sabe que el día que tú comas serás como él. Y ella come del árbol. Entonces, la idolatría es eso. Ponerte a ti o a algo más en el lugar de Dios. Y honrarle, vivir para él, ¿sí? O si quitas a Dios del trono, Así vives es. para ti. Y fíjate que hace muchísimo sentido porque Dios ordena algo, Dios tiene su voluntad, Dios da sus mandamientos. Cuando uno codicia algo, que usualmente es con las cosas que son prohibidas por Dios, lo que uno hace es que pone nuestros deseos y nuestras pasiones sobre los deseos y la pasión de Dios. Y en sí haciendo y sirviendo nuestros deseos encima que los de Dios, idolatrándonos a nosotros mismos, Así que es es. la conexión y que hace muchísimo sentido lo que tú mencionas. Y aparte de eso nos hacen Pablo y en conjunto con otros escritores en textos como lo ves en Corintios 10, huid. ¿De qué? De la idolatría. Sí. Huid de la idolatría.
Como ni siquiera la contemples, ¿sí? No sí. le des otro vistazo, huye de eso. Ya. Así es. Entonces, ¿por qué es algo que a los ojos hacen brillar y que es muy oído este evangelio de la prosperidad que te está diciendo, la voluntad de Dios que tú seas rico y que tú prosperes? Es exactamente por esa condición del corazón, esa condición del corazón. Ahí es algo aún más claro cuando uno ve que este tipo de textos, no solo es la cosa que textos son mal interpretados, ¿verdad? Como lo pueden ser, das 10, vas a recibir 1000, como textos como esos, sino que tú también ves una ausencia de textos usados, como lo ves en lo que acabamos de hablar, huir de la idolatría, hacer morir las cosas que terrenales, ¿no? O lo que dijo Jesús, no podéis, ¿cierto? Servir a uno. Servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Y ahí es donde dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora es muy importante también nosotros explicar que no es malo ser rico, ¿sí? Tanto como no es malo ser pobre, ¿ya? Pero es malo desear serlo y buscar todo lo posible. Por ejemplo, en Proverbios dice, Proverbios 4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. En Hebreos 13, 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sí. Es hermoso, ¿sí? Y Pablo habla muy claro también en otra parte que no es el dinero, sino el amor al dinero, que es la raíz de todas las males también. No solo la codicia, sino que hay otros pecados que pueden estar conectados directamente con esto. Y más luego le habla a Timoteo en estos mismos versículos en 1 Timoteo 6. Tú, Timoteo, huye de estas cosas. Ni siquiera lo entretienes, como acabas de mencionar, Carla. Y es necesario como examinarse en esa área porque hay otro relato en Hechos, capítulo 8, cuando un señor Simón, que estaba junto al ministerio de Pedro, y vio muchas señales a través de Pedro, y dijo, dame este poder que incluso tú dice tienes. que creía en Creía Jesús. Se bautizó. Se bautizó, creyó, Se bautizó. profesó Cristo resucitado. Yeah. Y luego trata de comprar el don de Dios con dinero. Y Pablo dice, tu dinero perecerá contigo en hiel de amarguras y en oscuridad está tu corazón. Así es. Ruegue a Dios que te conceda arrepentimiento. Eso es necesario ver en el corazón que el amor de esto puede ser nuestra ruina Así es. junto con otros pecados que es solamente por no arrepentirse. Ya. Entonces aquí es donde nosotros podemos mencionar qué es lo que podemos hacer si es que nos encontramos en una iglesia así. Quizás es la primera vez que escuchamos la diferencia entre esta bendición que nos dicen aquí en la Iglesia de Prosperidad y la bendición del Espíritu Santo, que es lo que realmente la Biblia quiere decir con bendición, ¿cierto? Ese llamado a que examines tu corazón, ¿sí? Y a que examines la Escritura junto con los deseos de tu corazón y junto con lo que te están enseñando, ¿cierto? Es muy importante, ¿por qué? Porque todo esto que hemos hablado y los versículos que hemos mencionado, tú al leer, literalmente, sin ninguna explicación de nadie, los 4 evangelios y el resto del Nuevo Testamento, jamás vas a concluir lo que los evangelistas de la prosperidad están diciendo. Jamás. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Que Dios quiere que suframos para su gloria y lo vamos a hacer porque seguir a Cristo lleva un costo. Muchas veces en conflicto con lo que lo material. Así es. Porque lo material nos consume, ¿sí? Nos hace perder la vista. Si lo dejamos, sí. Entonces es importante que consideres
¿sí? Tu corazón, y que analices la escritura. La mejor interpretación de la escritura es la escritura misma, ¿sí? Comparar los versículos que hemos mencionado, y si hay esa avaricia en tu corazón, el arrepentimiento está a la mano. Ay. Jesucristo es tu tesoro más grande. Exactamente, y Santiago lo menciona muy claramente también en Santiago capítulo 4. Él está hablando de este codicia también, hasta menciona la codicia. Ustedes están pidiendo, o no tienes, ardes de amargura, de celos, de envidia, codiciáis y no tenéis, y porque no pides, y luego pides y no recibes, porque pides mal, según tus deseos, y no la voluntad de Dios. La oración también está ligado con ese problema, la amargura por no recibir, y luego notar que hay codicia. Eso es triste, pero Santiago más luego dice, o después dice, pero Él da mayor gracia. Dios da gracia para que nosotros despertamos y decimos, ¿qué estoy buscando más que a Cristo? Es la gracia que Él me está dando gratuitamente en su muerte por mí, en su resurrección por mí, la promesa de que voy a estar con Él. No en esta tierra físicamente voy a recibir todo lo que Él me está prometiendo, sino que es cierto, está prometido para la vida venidera con Él. Y esa es la esperanza de que podemos escuchar a través de la predicación de Cristo y realmente sentir que Dios nos está llamando a seguirlo. Así es. Entonces, con eso podemos concluir con el pensar que tenemos a un sumo sacerdote que no conoció pecado, pero conoce la debilidad humana, y al ejemplo primario de que Él, ¿a qué vino? No a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y como Él dijo también, los estudiantes no son mejores que el maestro. O sea, queriendo decir que si Él sufrió, nosotros vamos a sufrir también, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él sufrió como nadie ha sufrido. Y nosotros, siguiéndolo a Él, es necesario, ¿sí? Que consideremos el costo de seguirle, y que cualquier cosa que nos estorbe, debemos dejar por amor a Él. Entonces, en la siguiente ocasión vamos a estar hablando acerca de otra cosa que está muy conectado al Evangelio de la Prosperidad, que es la famosa doctrina o enseñanza de decláralo y recíbelo. ¿Por qué? Porque insinúa que todo lo que tú digas y lo que tú desees en tu palabra va a ser posible. Con solo decirlo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que esto haya sido de gran bendición, como lo ha sido para nosotros, considerarlo. Y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.